A continuación veremos cómo asignar la información contable para contabilizar las devoluciones de compras en eFactory. Para esto primero vamos a ingresar eFactory Contabilidad y en el módulo de contabilidad, sección de actualizaciones, vamos a abrir las reglas de integración. Yo acá ya tengo abierto el formulario de reglas de integración y en este debemos buscar las reglas de integración de devoluciones de compras, las cuales van desde la regla DBP 001 hasta la DBP 008. Y cada una de estas reglas contabiliza una parte del asiento, como lo pueden ser los inventarios en las devoluciones de compras, las cuentas por cobrar, los impuestos, los descuentos y los recargos. Ahora vamos a abrir nuestra primera regla, la DBP 001, sí. Y en esta vamos a configurar entonces la cuenta contable de inventarios para nuestra devolución de compra. Entonces, si vamos acá en la sección de cuenta contable, vemos que nuestra regla de integración consulta una lista de ubicaciones de las cuales puede tomar la cuenta contable. Entonces, en estas ubicaciones es donde nosotros asignaríamos la cuenta contable, pero no es necesario asignarlo en cada una de ellas. Al contrario, al momento de contabilizar, al momento de configurar el módulo de contabilidad, debemos definir en cuál de estas ubicaciones vamos a asignar la cuenta contable para que de esta forma la asignación de cuentas contables se realice una sola vez y a partir de allí, al contabilizar las reglas de integración, tomen automáticamente la cuenta contable que allí hayamos configurado, en esa ubicación hayamos configurado. Entonces vamos a ver en este mismo orden cómo asignar las cuentas contables en todas estas ubicaciones. Podemos ver que primero la regla consulta los renglones de nuestra devolución. En este caso serían la carpeta 2 de la información contable. Entonces vamos a ver cómo asignar ahí la cuenta contable. Para esto vámonos acá a administrativo y acá tenemos nuestra devolución de compra. Entonces en esta debemos seleccionar el artículo o el renglón al que queremos asignar la cuenta contable. Por ejemplo, acá tengo seleccionado el primer renglón y en este, acá en información contable, voy a eliminar esta carpeta. Así. Y acá en información contable, a ver en cuál carpeta era, en la carpeta 2. En la página 2 acá tenemos que crear una nueva página. Asignaríamos la cuenta contable de inventarios, por ejemplo. Voy a indicar aquí la regla de la cuenta contable de inventario de repuestos, por ejemplo. De esta forma entonces, una vez hayamos asignado la cuenta contable, podemos guardar y cerrar. Eso habría que hacerlo en el caso que tengamos más artículos o más renglones en nuestra devolución. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar el segundo renglón y este también podría asignarle su cuenta contable. Por ejemplo, aquí voy a agregar nuevamente mi página 2 y aquí puedo indicar la cuenta contable de inventario de repuestos de esta forma. Y ahora podemos guardar y cerrar. Vamos nuevamente entonces a la regla y vemos que la siguiente ubicación donde esta consulta, la cuenta contable sería en los artículos, en cada uno de los artículos. Entonces para ver esto podemos ir a administrativo y vamos a buscar, por ejemplo, en mi caso, este artículo, el primer artículo, el cual ya tengo acá seleccionado. Y en este, en avanzado, información contable, podremos agregar la página 2. Y como vemos entonces, ya en este caso mi artículo tiene asignado una cuenta contable, que fue asignada anteriormente. Entonces de esta forma igualmente podemos guardar y cerrar. Vamos nuevamente a la regla y vemos que la siguiente ubicación donde esta consulta la cuenta contable es en el concepto de movimiento que tenga asignado nuestro artículo. Para ver este, podemos ir acá al artículo y vemos que este artículo tiene asignado el concepto de movimiento 10.10.35. Entonces, si vamos a concepto de movimiento y buscamos ese concepto de movimiento, que acá lo tengo, en avanzado, información contable, podemos asignar acá en la página 2 la cuenta contable de inventario de repuestos y podemos guardar. Ahora podemos volver acá a la regla. Vemos que la siguiente ubicación donde está consulta la cuenta contable es en la clase de artículos. Entonces vámonos acá a administrativo. Vemos que nuestro artículo tiene asignado, por ejemplo, la clase A, la cual ya tengo acá abierta. Igualmente en avanzado, información contable, agregamos la página 2 y acá podemos indicar la cuenta contable de inventario. Igualmente guardamos y cerramos. Vamos nuevamente a la regla. Vemos que la siguiente ubicación donde está consulta la cuenta contable es en el tipo de artículo. Entonces igualmente para esto más administrativo, acá tenemos nuestro artículo y vemos que el tipo que tiene asignado es productos. Entonces tendremos que buscar el tipo de artículo productos y a este podemos asignarle igualmente su cuenta contable. Agregamos la página 2
indicamos la cuenta contable de inventario y guardamos. Ajá, ahora vemos que la siguiente ubicación donde la regla consulta la cuenta contable es en la sección. Y acá voy a hacer un paréntesis para indicar que lo más recomendable y lo que más facilita el trabajo para asignar la cuenta contable sería en las secciones y en los departamentos, ya que si tenemos 1000, 2000 artículos registrados con una sección, solo tendríamos que asignar la cuenta contable a esa sección y esos 1000, 2000 artículos o a ese departamento y esos 1000 o 2000 artículos se contabilizarían con esa cuenta contable que asignamos una sola vez y no habría que estarla asignando a cada uno de los artículos, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo asignar las cuentas contables a las secciones y a los departamentos también. Para esto igualmente vamos a administrativo. Vemos aquí nuestro artículo tiene asignado la sección de hortalizas, la cual tengo abierta ya por acá. Ajá, igualmente en avanzado, información contable. Agregamos la página 2 y acá en esta vamos a indicar la cuenta contable de inventarios. Ajá, guardamos y cerramos y de esta forma entonces, como mencioné, todos los artículos que tengan asignado, en este caso la sección de hortalizas, se contabilizarían con la cuenta contable que vamos a asignar. Lo mismo aplica entonces para los departamentos. Vemos que acá tenemos también nuestro departamento de hortalizas e igualmente en avanzado, información contable. En la página 2 podemos asignar su cuenta contable de inventarios de esta forma y guardamos. Vamos nuevamente a la regla y vemos que la última ubicación que esta consulta en el administrativo sería en los almacenes. Entonces para esto podemos ver aquí nuestra devolución y vemos que esta está utilizando el almacén 01. Entonces debemos buscar nuestro almacén 01 en este caso y en avanzado, información contable, podemos asignar la cuenta contable igualmente en la página 2 y guardamos. Ok, ahora vemos acá que la regla está utilizando la cuenta de integración 4009. Esta me sirve o le sirve más bien a la regla para que en el caso de que la regla no encuentre ninguna cuenta contable en estas ubicaciones, va a tomar entonces la cuenta contable que tenga asignado por defecto la cuenta de integración 4009. Ahora, si buscamos esa cuenta de integración, acá la tenemos, la cuenta de integración 4009. Vemos que en mi caso, o para mi empresa de pruebas, tenemos asignado por defecto la cuenta contable de inventario y repuesto, que fue la misma que estuvimos asignando hasta ahora. De esta forma entonces, como dije, en caso de que mi regla no encuentre ninguna cuenta contable en estas ubicaciones, generaría el asiento contra la cuenta contable de inventario y repuestos que tiene asignado mi cuenta de integración. Ok, ahora podemos pasar a la siguiente sección, que serían los centros de costos. Y vemos que acá mi regla también tiene una lista de ubicaciones diferentes en las cuales consulta el centro de costos. Por ejemplo, podemos ver acá que primero consulta los renglones de mi devolución. Entonces, si vamos a mi devolución, acá la tenemos. Igualmente podemos seleccionar un renglón y a este, acá en información contable, podemos indicarle su centro de costos. Por ejemplo, voy a indicarle a este el centro de costos ADM. Voy a agregar otro más. Podemos indicarle aquí incluso más centros de costos. Por ejemplo, voy a indicar este centro de costos y podemos configurar los porcentajes correspondientes a cada centro de costos. Por ejemplo, voy a indicar estos porcentajes e igualmente habría que guardar y cerrar. De esta forma entonces ya mi primer artículo tiene asignado su centro de costos. Ahora veamos nuevamente la regla. Vemos que la siguiente ubicación donde esta consulta, el centro de costos, es en el concepto de movimiento que tenga asignado nuestro artículo. Entonces esto podemos verlo acá. Acá tenemos el concepto de movimiento seleccionado. Y en avanzado, información contable. Acá podríamos indicar también un centro de costos. Por ejemplo, aquí voy a indicar únicamente el centro de costos de administración con 100% y guardamos. Ahora vemos acá en la regla que la siguiente ubicación donde esta consulta el centro de costos es en la devolución, en el departamento del artículo. Igualmente, para esto podemos ir a administrativo, buscamos el departamento del artículo y en información contable, acá podemos ver en este caso que ya mi departamento tiene asignado un centro de costos. De esta forma entonces no tendría que asignar nada adicional y podemos guardar y cerrar. La tercera ubicación donde mi regla consulta el centro de costos sería en el centro de costos que tenga asignado por defecto la sucursal. Para esto podemos ir acá a administrativo en el formulario de sucursales y en este caso para mi sucursal Factory vamos a ver en avanzado información contable. Vemos que ya mi sucursal Factory tiene configurado un centro de costos por defecto. Y de esta forma entonces, de la misma forma, todas
las sucursales que tengamos registradas en nuestra empresa deben tener asignado un centro de costos por defecto, ya que todas las reglas consultan entre sus ubicaciones el centro de costos de la sucursal, para que en el caso de que no encuentren ningún centro de costos en todas las ubicaciones anteriores, usen el centro de costos de la sucursal que tenga asignado por defecto. Ahora, acá por último tenemos la propiedad elcontable.pc centros costos. Esta le sirve a la regla para que en el caso de que no encuentre ningún centro de costos en estas ubicaciones, ella va a tomar el centro de costos que tenga asignado por defecto la cuenta contable que utilice el asiento. Entonces, en este caso, vimos que estamos utilizando la cuenta contable de inventario de repuestos. Entonces, vamos a buscar esa cuenta contable. Ajá, acá la tenemos en cuentas contables y podemos ver acá que tiene asignado por defecto el centro de costos PCADM. Y de esa forma, entonces, si mi regla no encuentra ningún centro de costos en estas ubicaciones, va a generar el asiento contra el centro de costos PCADM que tiene asignado por defecto la cuenta contable. Ok, eso sería todo en cuanto a la primera regla. Ahora podemos pasar a la siguiente regla, que sería monto neto en devoluciones de compras, que en este caso serían las cuentas por pagar proveedores. Acá podemos ver una lista diferente de ubicaciones donde mi regla consulta la cuenta contable. Vemos que entonces la primera ubicación donde esta consulta la cuenta contable es en la propia devolución. Entonces para esto podemos ir acá a administrativo y en nuestra devolución, en avanzado, información contable, podríamos indicarle, justamente como está aquí, podemos indicarle su cuenta contable de cuentas por pagar proveedores en la primera página de información contable, de esta forma. Ya aquí tengo asignado mi cuenta contable, no voy a hacer más nada. Podemos cerrar. Vamos nuevamente aquí a la regla. Vemos que la siguiente ubicación donde esta consulta la cuenta contable sería en el concepto movimiento que tenga asignado nuestro proveedor. Para esto vamos nuevamente a administrativo. Vemos que, por ejemplo, mi devolución le pertenece al proveedor de azúcar. Acá tengo seleccionado mi proveedor de azúcar. Y si bajamos hasta la información de perfil, podemos ver que este tiene asignado por defecto, o este tiene asignado el concepto de ventas nacionales. Entonces tendríamos que buscar en este caso el concepto de ventas nacionales, que acá lo tengo. Y en la ficha de avanzado, información contable, podríamos asignar su cuenta contable de, no es inventarios, en este caso le corresponde la cuenta contable de cuentas por pagar. Acá tengo cuentas por pagar proveedores. Y una vez asignada, igualmente podemos guardar y cerrar. Volvamos a la regla. Vemos que la siguiente ubicación donde esta consulta la cuenta por pagar proveedores sería en las clases de proveedores. Y aquí nuevamente voy a hacer un paréntesis. Lo más recomendable en el caso de los proveedores sería asignar su cuenta contable de cuentas por pagar proveedores a las clases de proveedores o a los tipos de proveedores, ya que aplica lo mismo que expliqué con los artículos. Si tenemos 100, 200, 300 proveedores que tengan registrado con una sola clase o con un solo tipo de proveedor, podemos asignar en ese caso una sola vez la cuenta contable al tipo de proveedor o la clase de proveedor, y de esa forma todos los proveedores se estarían contabilizando con esa cuenta contable que asignamos una vez, y no habría que estar asignando a cada uno de los documentos o a cada uno de los registros de proveedores. Entonces vamos a ver cómo asignar la cuenta contable a las clases de proveedores y a los tipos de proveedores. Para esto vamos nuevamente a administrativo. Vemos que, por ejemplo, nuestro proveedor tiene asignado la clase de distribuidor. Entonces tendríamos que buscar aquí la clase de distribuidor en clase de proveedores. E igualmente en avanzado, información contable, podemos indicar su cuenta contable de cuentas por pagar proveedores. De esta forma, ahora podemos guardar y cerrar. Lo mismo aplicaría con los tipos de proveedores. En este caso voy a buscar el tipo de proveedor 23. Acá lo tengo, tipo de proveedor 23. E igualmente en avanzado, información contable, podemos asignar su cuenta contable de cuentas por pagar proveedores. De esta forma. Igualmente debemos guardar y cerrar. Y como dije entonces, en este caso, todos los proveedores que tengan asignados a esa clase o a ese tipo de proveedor que configuramos ahorita se estarían contabilizando con esa cuenta contable. Ahora vemos que la siguiente ubicación donde la regla consulta la cuenta contable sería en las formas de pago. Igualmente, si vamos a administrativo y revisamos nuestro proveedor, podemos ver que este tiene asignado por defecto la forma de pago 15. Entonces en este caso voy a buscar aquí una forma de pago, por ejemplo la forma de pago 15. E igualmente en avanzado, información contable, podríamos indicar acá la cuenta contable de cuentas por pagar proveedores. Igualmente podemos guardar y cerrar. Ahora acá en la regla nuevamente vemos que esta consulta otra cuenta de integración, ya que
en el caso de que no asignemos ninguna cuenta contable en estas ubicaciones, pueda tomar la cuenta contable que tenga asignado por defecto la cuenta de integración 2058. Ahora vamos a buscar esa cuenta de integración 2058, que acá la tenemos, compras a proveedores nacionales, y vemos que esta tiene asignado por defecto la cuenta contable de cuentas por pagar proveedores, la cual es la que hemos estado asignando hasta ahora. Ajá, de esta forma entonces, si no asignamos ninguna cuenta contable en todas las ubicaciones anteriores, nuestro asiento se generaría contra la cuenta contable de cuentas por pagar proveedores asignado a mi cuenta de integración 2058. Ahora veamos aquí la sección de centros de costos y vemos que nuestra regla consulta el centro de costos en estas otras ubicaciones. Por ejemplo, podemos asignar el centro de costos a la propia devolución. Para esto iríamos acá a administrativo y en la devolución de compras, en avanzado, información contable, podemos asignar por acá su centro de costos, que como vimos en este caso ya tenemos asignado un centro de costos. Para este podríamos incluso modificarlo. Voy a indicar, por ejemplo, este otro centro de costos. Ajá, y ahora voy a guardar. De esta forma entonces configuramos el centro de costos de mi documento de devolución. Vamos nuevamente a la regla y vemos que la siguiente ubicación donde está consulta el centro de costos es en los proveedores. Para esto nuevamente vámonos acá a administrativo, acá tenemos seleccionado un proveedor. Y en avanzado, información contable, podemos asignarle a este su centro de costos de esta misma forma. Por ejemplo, voy a indicar el centro de costos de administración. E igualmente debemos guardar y cerrar. Ahora volvamos acá a la regla de integración. Vemos que esta consulta el centro de costos que tenga asignado el concepto de movimiento de nuestro proveedor. Igualmente podemos ir a administrativo y acá en conceptos de movimiento podemos asignar información contable su centro de costos. Por ejemplo, igualmente voy a usar el centro de costos de administración de esta forma. Y debemos guardar y cerrar. Ok, volvamos a la regla. Vemos que la siguiente ubicación donde esta consulta el centro de costos sería en la sucursal. Ajá, que como vimos anteriormente, en la regla anterior, todas nuestras sucursales deben estar configuradas. Y en este caso, para mi ejemplo, mi sucursal Factory tiene asignado por defecto el centro de costos de PCADM. Ajá, de esta forma entonces ya estaría listo la configuración de la sucursal. Y por último, mi regla consulta el centro de costos que tenga asignado por defecto la cuenta contable que esté utilizando. Ajá, que en este caso estamos utilizando la cuenta contable de cuentas por pagar proveedores. Ahora, si buscamos esa cuenta contable, acá la tenemos, podemos ver que esa tiene asignado por defecto el centro de costos PCADM. Entonces, de igual forma, si mi regla no encuentra ningún centro de costos en estas ubicaciones, se contabilizaría contra el centro de costos PCADM que tiene asignado por defecto mi cuenta contable. Ajá, entonces listo en cuanto a esta regla. Ahora podemos pasar a la siguiente regla que sería de impuestos en devoluciones de compra. Ajá, acá podemos ver que mi regla consulta la cuenta contable únicamente en dos ubicaciones. En los impuestos, en este caso en la carpeta 3, o en la cuenta de integración 1223. Ahora vamos a ver cómo asignar la cuenta contable a un impuesto. Para esto vámonos a administrativo. Y si por ejemplo vemos nuestra compra o nuestra devolución de compra, vemos que esta tiene asignado o está utilizando el impuesto del 12%. Entonces para esto tendríamos que ir a impuestos nacionales, buscamos el impuesto del 12% y en avanzado, información contable, tendríamos que agregar la página 2, que no la vamos a usar, y la página 3, que es donde asignaríamos la cuenta contable de IVA. Vamos a ver aquí una cuenta contable de IVA. Por ejemplo, indicarle en este caso esta de acá, IVA crédito fiscal deducible. Y ahora podemos guardar y cerrar. Ahora, como normalmente en el plan de cuentas solo se tiene una única cuenta contable de impuestos en compras, podríamos no asignar la cuenta contable a cada uno de los tipos de impuestos o a cada uno de los impuestos. Y lo más normal sería asignarlo a la cuenta contable a la cuenta de integración 1223. Entonces vamos a ver nuestra cuenta de integración 1223. Acá la tenemos y va descontando en compras y vemos que esta tiene asignado por defecto la cuenta contable de IVA crédito fiscal deducible. Que fue la misma que asignamos ahorita al impuesto del 12%. Ahora veamos la sección de centros de costos y vemos que este tiene también una lista diferente de ubicaciones donde consulta el centro de costos. Vemos que consulta primero el centro de costos en la devolución, que si vemos administrativo, que creo que ya tenemos asignado el centro de costos en la devolución.
Ajá, acá tenemos ya un centro de costos en nuestra devolución, así que no habría que hacer más nada. Vamos acá, vemos que la siguiente ubicación que consulta es el proveedor, al cual creo que también ya le asignamos un centro de costos. Vamos a ver, información contable. Acá tenemos un centro de costos en nuestro proveedor. Ok, volvemos a la regla. Vemos que la siguiente ubicación que esta consulta es el centro de costos que tiene asignado por defecto la sucursal, que como ya vimos, mi sucursal Factory tiene asignado el centro de costos PCDM. Y la última ubicación donde la regla consulta el centro de costos sería en la propia cuenta contable. Entonces, si buscamos la cuenta contable, esta de IVA, vamos a ver qué centro de costos tiene asignado por defecto. Acá la tenemos e igualmente vemos que esta tiene asignado por defecto el centro de costos PCDM. Ajá, entonces eso sería todo en cuanto a la configuración de cuentas para los impuestos en devoluciones de compra. Ahora podemos pasar a las siguientes reglas, que serían las de descuentos en renglones de compra o descuentos en compra en general. Vamos a abrir esta para ver dónde consulta. Y vemos que la cuenta de descuentos en los renglones de compra, de devoluciones de compra, consulta la cuenta contable únicamente en la cuenta de integración 4011. Ahora vamos a ver la cuenta de integración 4011. Acá la tenemos, se llama descuentos en compras y vemos que esta tiene asignado por defecto la cuenta contable de descuentos de pronto pago. Ajá, entonces de esta forma mi asiento de descuentos en los renglones de devoluciones de compras se contabilizaría contra descuentos por pronto pago, que toma de mi cuenta de integración 4011. Ahora veamos aquí la sección de centro de costos y vemos entonces que la regla consulta el centro de costos primero en los renglones de la devolución, cosa que ya vimos cómo asignarla. Consulta el centro de costos de la devolución, que también vimos cómo asignar el centro de costos allí. Consulta el centro de costos del concepto de movimientos del artículo, que también vimos en la primera regla cómo asignar el centro de costos allí. Consulta el centro de costos del departamento, que ya también vimos que nuestro departamento está configurado. Consulta después el centro de costos que tenga asignado por defecto de sucursal, que ya también vimos que mi sucursal Factory y mis sucursales en general ya están configuradas con su centro de costos. Y por último, entonces consultaría el centro de costos que tenga asignado nuestra cuenta contable. Entonces vamos a buscar la cuenta contable de descuentos. Por ejemplo, esta está por acá. Y vemos que esta tiene asignado por defecto el centro de costos también, PCADM. Ok, entonces eso sería todo en cuanto a los descuentos por renglones. Vamos a ver la siguiente regla, que serían los descuentos en el documento de compras en general. Vemos que esta consulta en 4 ubicaciones, que serían en la devolución, en el concepto del proveedor, en el propio proveedor y en la cuenta de integración 4011, que ya también vimos que está configurada. Entonces vamos a ver cómo asignar la cuenta contable acá a las devoluciones. Para esto, vámonos acá a administrativo, vemos nuestra devolución de compras y en avanzado de información contable podremos agregar la página 2, página 3 y en la página 4 es donde iría la cuenta contable de descuentos. En este caso voy a utilizar este descuento y una vez lo hayamos asignado, podemos guardar y cerrar. Vamos a volver a la regla. Vemos que la siguiente ubicación donde está consulta del descuento o la cuenta contable de descuento sería en el concepto del proveedor. Entonces vamos a administrativo nuevamente. Acá tenemos el concepto del proveedor. E igualmente en avanzado de información contable agregaríamos página 2, página 3 y en la página 4 indicamos la cuenta contable de descuento. Y podemos guardar y cerrar. Volvemos a la regla. Vemos que la siguiente ubicación que esta consulta es en el proveedor. Entonces vamos igualmente administrativo. Acá tenemos nuestro proveedor. En información contable hallamos exactamente lo mismo. Página 2, página 3, página 4 y acá vamos a indicar la cuenta contable. Ahora guardamos y cerramos. Y ahora aquí aplicaría lo mismo que en la regla anterior. Como es probable que nuestro plan de cuentas tenga únicamente una cuenta contable de descuentos en compras, lo más probable es que no asignemos esa cuenta contable en estas ubicaciones, sino que la asignemos una sola vez en nuestra cuenta de integración 4011, que como ya vimos, esta está configurada y tiene su cuenta contable por defecto de descuentos por pronto pago. Ok, entonces eso sería todo en cuanto a la asignación de la cuenta contable por acá. Vamos a ver la sección de centro de costos y vemos que consultamos exactamente el mismo centro de costos que las reglas anteriores. Consultamos la devolución que está configurada, consultamos el proveedor que también está configurado, consultamos el concepto del proveedor que también está configurado,
Consultamos el centro de costos por defecto de nuestra sucursal, que ya están configuradas también. Y por último, la regla consulta también entonces el centro de costos de nuestra cuenta contable, que como ya vimos, nuestra cuenta contable de descuentos tiene asignado por defecto el centro de costos PCADM. Ok, ahora podemos pasar a lo que sería la siguiente regla, que en este caso son otros descuentos en devoluciones. Ajá, los cuales, si queremos ver cómo asignar esos descuentos, serían acá en nuestra devolución, podemos indicarlos en los montos 1, 2 y 3, indicando acá los montos de descuentos en negativo. Ahora vamos a la regla y vemos que esta consulta exactamente las mismas ubicaciones que la regla anterior. Consulta la carpeta 4 de las devoluciones, que ya vimos que asignamos ahí la cuenta contable de descuentos. Consulta la carpeta 4 del concepto del proveedor, que también asignamos ahí el concepto de la cuenta contable de descuentos. Ajá, consulta al propio proveedor, también la carpeta 4, que ya también vimos en la regla anterior cómo asignar la cuenta contable allí. Y consulta por último entonces la cuenta de integración 4011, que sería donde más comúnmente tome la cuenta contable. Que ya vimos que nuestra cuenta de integración 4011 está configurada. Entonces podemos pasar a la siguiente sesión y vemos exactamente lo mismo que la regla anterior también. Consulta nuestra regla, consulta el centro de costos de la devolución, del proveedor, del concepto, de la sucursal, y en caso de que no encuentre nada, consulta el centro de costos de nuestra cuenta contable, que ya vimos que en este caso tiene por defecto el centro de costos PCADM. Ajá, entonces acá no tendríamos que hacer ninguna configuración adicional y podemos pasar a ver la siguiente regla, que serían las de recargo. Ajá, la DBP007 en este caso sería recargos en las devoluciones de compra. Acá podemos ver que la regla consulta la página 5 de la devolución. Entonces, si quisiéramos asignar ahí la cuenta contable, vámonos a la devolución y en avanzado de información contable tendríamos que agregar la página 5 y acá indicaríamos la cuenta contable de recargos. Vamos a ver si tenemos alguna cuenta contable de recargos. Tenemos recargos en venta. Voy a indicar en este caso, no, en este caso sería, voy a indicar en este caso la cuenta contable de otros egresos. De esta forma. Ahora podemos guardar y cerrar. Ajá, volvamos a la regla. Vemos que la siguiente ubicación que consulta es el concepto del proveedor. Haríamos exactamente lo mismo que la regla anterior. Vamos aquí al concepto, en información contable, agregamos página 5 y acá podemos indicar la cuenta contable de recargos. En este caso voy a utilizar igualmente otros egresos, ya que no tengo una cuenta contable de recargos. Podemos guardar y cerrar. Volvamos a la regla. Vemos que la siguiente ubicación entonces es en el propio proveedor. Vámonos acá a nuestro proveedor e igualmente en información contable. Agregamos página 5 y acá indicamos la cuenta contable de otros egresos o recargos. Ajá, guardamos. Volvemos a la regla. Y como también es poco probable que se tenga más de una cuenta contable de recargos en compras, probablemente no se asigne la cuenta contable en estas ubicaciones, sino que se asigne una única vez en la cuenta de integración 5007. Entonces vamos a buscar nuestra cuenta de integración 5007. Acá tenemos recargos en compras y vemos entonces que nuestra cuenta de integración tiene asignado por defecto la cuenta contable de otros egresos. Entonces en este caso, o para mi empresa de pruebas, todos los asientos que tengan recargos en compras, recargos en devoluciones de compras, se contabilizarían contra la cuenta contable de otros egresos que tiene asignado mi cuenta de integración 5007. Ajá, veamos la sección de centro de costos. Vemos que esta consulta el centro de costos en las mismas ubicaciones que las reglas anteriores. En la devolución, en el proveedor y en su concepto, que las tres están configurados. Ajá, el centro toma también el centro de costos asignado por defecto de sucursal, que está configurado. Y por último, si no encuentra nada, tomaría el centro de costos de nuestra cuenta contable. Entonces, en este caso, mi cuenta contable es otros egresos. Vamos a buscarla. Acá está. Y en esta podemos ver entonces que tiene asignado por defecto el centro de costos PCADM. Ok, entonces eso sería todo en cuanto a esta regla. Y ahora podemos pasar a la última regla de devoluciones, que serían otros recargos en devoluciones de compra. Esto funciona exactamente igual que los otros descuentos en devoluciones de compra. En este caso, si quisiéramos utilizar estos recargos, tendríamos que ir aquí a la devolución de compras e indicar los montos otros 1, 2 y 3, pero en este caso en positivo. Ajá, ahora
vemos que nuestra regla consulta las mismas ubicaciones que la regla anterior. Consulta la carpeta 5 de la devolución, que ya vimos cómo asignar la cuenta contable ahí. Consulta la carpeta 5 del concepto del proveedor, que ya también vimos cómo asignar la cuenta contable ahí. Consulta la carpeta 5 del proveedor, que también asignamos ahí una cuenta contable de recargo. Y por último, y lo más común sería que la regla tome la cuenta contable de la cuenta de integración 5019. Ajá, vamos a ver qué tiene esa cuenta de integración. 5019, acá la tengo. Tenemos otros recargos en compras y vemos que este tiene asignado por defecto la cuenta contable de otros gastos varios. Ajá, entonces en este caso no tendría que configurar nada especial para esta regla. Vamos a ver la sección de centros de costos y vemos lo mismo que las reglas anteriores. Consulta en este caso esta regla, el centro de costos de la devolución, del proveedor, del concepto y de la sucursal, que ya están configuradas. E igualmente, si no estuviesen configuradas, tomaría el centro de costos asignado a la cuenta contable por defecto, que en este caso sería gastos varios. Vamos a buscar esa cuenta contable. Acá la tengo. Y en esta podemos ver entonces que tiene asignado también por defecto el centro de costos PCADM. Ok, entonces ya con esto estaría listo, no tendríamos que configurar nada especial para esta última regla. Y con esto concluiríamos entonces lo que sería la asignación de cuentas contables y centro de costos para contabilizar lo que serían las devoluciones de compra.